Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados de este miércoles 5 de septiembre, el penalista doctor Ramiro Román y el penalista doctor Pablo Encalada. El tema, este proceso que se va a instalar con la formulación de cargos contra el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, por presunto peculado en una de las obras de la reestructuración de Manabí. Este pedido formuló hace varias semanas la Fiscalía General y fue atendido posteriormente por el juez que va a instalar eso, el juez nacional, el juez que va a procesar, Luis Rivera, que va a procesar este tema. Doctor Ramiro Román, ¿qué significado tiene este proceso penal por presunto peculado? Muy buen día. Muy buen día, mi estimado Miguel. Un saludo al doctor Encalada y a todas las personas que nos escuchan y nos ven en esta mañana. Bien, mire, Miguel, en primer lugar, cuando conformé la Comisión Anticorrupción, tuve el honor de estar junto al doctor Julio César Trujillo. Posteriormente, él pasa a ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, pero el punto final es de que se presenta una denuncia por el tema de Manabí. Dentro de eso se había establecido varias condiciones y varios delitos. Pero ahora veo que la Fiscalía General establece una posición directa por el delito de peculado. Me parece interesante, el 278 del Código Orgánico Integral Penal es muy claro cuando establece que cuando se abusen, cuando se apropien, cuando se distraigan o se dispongan arbitrariamente bienes, muebles, inmuebles, dineros públicos, que por obvias razones tiene que establecer también con los dineros privados. Y esto tiene que ser bien utilizado. El punto concreto del peculado es muy claro. Y la pena en principio llega de 10 a 13 años. Esto me parece importante dentro de la Fiscalía. Hay algo también necesario de explicar. Mire, dentro de las circunstancias agravantes que tenemos, aparece cometer infracción con participación de 2 o más personas. Aquí vemos que no solamente es el señor Glass, sino 2 funcionarios más que estuvieron, o 2 personas más que estuvieron en el momento en los actos de corrupción. Esto significa que agrava el acto, una circunstancia constitutiva que da por terminado las circunstancias atenuantes. Pero quiero en concreto establecer este antecedente. Realmente el doctor Julio César Trujillo hizo un trabajo muy eficiente. Hoy ya no lo tenemos con nosotros, pero dejó creando una posición definida en el Ecuador de qué se tiene que hacer en los actos de corrupción. Claro, la Fiscalía General, por el artículo 195, es la que tiene que actuar. Eso es lo que me parece que está pasando. Me preocupa algo importante que está sucediendo también. El juez Luis Rivera ya tomó el tema en el caso de los DRU, ya resolvió el tema de los DRU. Y dentro de eso estableció de que había sobreseimientos, no llamamientos a juicio. Eso está apelado por la Fiscalía también. Y claro, él trabajó con el ex presidente Rafael Correa en la Comisión de Transparencia, estuvo agregado a la Revolución Ciudadana en su momento, y después aparece el juez, asesorando también en la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero que no vaya a pasar lo mismo que ya pasó anteriormente cuando resolvió el tema DRU. Entonces, en el país tenemos este tipo de cosas, que justo salen jueces sondeados que son comprometidos con el proyecto y realmente posteriormente tratan de mantener una posición de otro nivel. Bueno, eso es en principio lo que puedo
decir y establecer en este caso. Es decir, por lo que usted señala, doctor Ramiro Román, ¿no habría plenas garantías por los antecedentes del juez nacional Luis Rivera con sus actuaciones? Realmente se ve, si usted ingresa a las páginas, porque ponen todos sus currículums y además quieren aparecer con gente muy importante, resulta que establecen unas condiciones de acercamientos directos contra, justamente a favor del expresidente y básicamente en lo que tiene que ver con la conformación de sus actuaciones en los diferentes momentos. Entonces, creo que esos antecedentes ya nos han dado incluso antecedentes en el caso de los NUR, que topa lo que tiene que ver con el caso Gavera. Usted comprenderá que son temas de suma importancia en el país. La bienvenida al doctor Pablo Encalada, penalista. El caso Manabí y esta audiencia en las próximas horas para la formulación de cargos contra el ex vicepresidente Jorge Glass por presunto peculado. Como decía el doctor Ramiro Rivera, el doctor Ramiro Román, perdón, esta es una parte de todo lo que se denunciara de los varios presuntos actos de corrupción en la reconstrucción de Manabí. Doctor Pablo Encalada, muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, buenos días, qué gusto, doctor Román, un saludo a toda su amplia audiencia. Sí, bueno, recién vamos a conocer porque recién en este momento se va a hacer pública la investigación. No nos olvidemos que ha estado en una investigación previa muy larga durante muchos años y es recientemente que la Fiscalía ha decidido iniciar este proceso penal. Digamos, la ciudadanía debe entender cómo funciona de una manera simple, resumida, el proceso penal, y es que a partir de una denuncia o de un informe de Contraloría, Fiscalía inicia la investigación, ¿cierto? La ley dice que puede durar 2 años, pero en la práctica dura muchísimo más. En este caso ha durado, me parece, 6 años o 7 años, y después de esto, la Fiscalía ha decidido que tiene un caso sólido, ¿no es cierto?, y que puede iniciar un proceso penal. Recién a partir de ahora vamos a conocer de qué se trata, ¿no es cierto?, ya los elementos de la investigación, porque a partir del inicio de la instrucción fiscal esto se hace público. Así que, insisto, recién vamos a tener mayores elementos para conocer si es que estamos frente, efectivamente, claro, la Fiscalía dice que sí, y si es que estamos frente o no a un hecho de peculado. Lo que se ha referido a través de medios de comunicación es que se trataría de una obra, ¿no es cierto?, no de todo el dinero que se recaudó, recuerdo que eran aproximadamente $3,000 millones, ¿no es cierto?, por efectos del terremoto y de los pagos, impuestos extraordinarios que pagamos en su momento los ecuatorianos. Y no es sobre todo eso, sino que entiendo que se trata sobre una construcción, ¿no es cierto?, una carretera que, a decir de la Contraloría, no tendría justificación emergente, entiendo, ¿no es cierto?, no estaría dentro de la emergencia, y por eso se habría cometido un delito de peculado por abuso de recursos públicos. Así que entiendo que hace un tiempo, no sé si 1 o 2 meses, Fiscalía tomó esta decisión, y recién ahora vamos a tener la audiencia de formulación de cargos, en la que hay que estar atentos para conocer de qué se trata. Bueno, el pedido lo hizo hace cerca de 3 meses la Fiscalía, que se fije día y hora para hacer la formulación de cargos y que recién atendiera el juez nacional Luis Rivera. Doctor Encalada, en todo caso, habrá que esperar los argumentos, los elementos de convicción en la formulación de cargos para avanzar con este proceso. Correcto. Bueno, la decisión de iniciar el proceso penal es una decisión exclusiva de Fiscalía. El juez no tiene ninguna atribución para restringir esa decisión, me explico. Es decir, la decisión está tomada y el juez no toma ninguna decisión frente a este inicio del proceso penal. Lo único que podría decidir el juez de la Corte Nacional, en este caso, es sobre las medidas cautelares, ¿no es cierto? Es decir, qué tipo de medida cautelar se va a dictar, si una medida de prisión preventiva o una medida alternativa a la prisión preventiva. Así que tiene poco margen, digamos, de decisión sobre la trascendencia del caso este juez que ustedes han hecho mención. Así que es al final, ¿no es cierto?, de la instrucción fiscal de la investigación, que dura 90 días, puede ser ampliada a 120 días si es que hay una vinculación, y aquí sí
ante una acusación de fiscalía, el juez ahí sí puede tomar una decisión de si permite que avance el proceso o dicta un sobreseimiento por considerar que no existen los elementos. Pero eso digo, vamos paso a paso. En este primer momento, lo único que va a decidir el juez es sobre el tema de medidas cautelares. Doctor Ramiro Román, usted decía que esta es una parte de los tantos casos de presunta corrupción que hubo en Manabí. Se ha escogido este tema de un tramo de una vía en la provincia de Manabí. Sin embargo, por lo que usted nos decía al comienzo, aquí hubo varios hechos de presuntos actos de corrupción que el Consejo de Participación Transitoria que presidiera ese reconocido hombre público, doctor Julio César Trujillo Vázquez, incluso se llegó a presentar en la Fiscalía y ha demorado por la investigación preprocesal y procesal penal que ha tenido la Fiscalía en este sentido. Este y otros casos siguen pendientes del tratamiento en la Fiscalía para la formulación de cargos. Este es uno de los tantos casos. Mire, Miguel, creo que en este momento hay que ser muy directo en las cosas. Cuando se habla de corrupción existe una cantidad de aspectos que incluso la Fiscalía no ha topado. Ha topado Manduriaco, Toachipilatón, muchas cosas que van quedando todavía en el tema. Pero sí quiero dejar claro que cuando se presentó el tema de Manabí, se manejó una cantidad de posiciones por fraude. Establecer justamente el acto de corrupción maneja un artículo en el Código Orgánico Integral Penal, en el sentido del artículo 21, que puede establecer la Fiscalía una parte justamente de un delito de resultado como es el lavado de activos. Espero que sigan las investigaciones de Fiscalía, pero en el fondo podría utilizar varios momentos para pedir formulaciones en varios temas. En este caso se ha hecho el delito de peculado. Ahora, claro, considero importante también hablar lo que dice Pablo Encalada. Miren, en una posición es de que el juez tenga compromisos con el correato y haya sido ya funcionario de ese gobierno. Dos, hay que tener en cuenta que cuando el peculado trata delitos de 10 a 13 años, donde el esquema de justamente del 522 del COIP, cuando establece que las medidas cautelares tienen que establecer unas condiciones concretas, que las penas no pueden pasar de 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los jueces cuando actúan? Los jueces cambian totalmente la esencia justamente de la ley. Y en ese sentido es que, primero, dan medidas cautelares cuando tienen condiciones diferentes de la misma ley, cuando establecen posiciones en las cuales favorecen a los procesados que no deberían hacerlo, porque aquí hay una agravante constitutiva directa. Y siempre tenemos que establecer que hay una gravación definida en la que se tiene que ir estableciendo las condiciones en las cuales se actuó en los delitos. Entonces, la Fiscalía presenta, la formulación de cargos está dada. Podrán decir lo que sea, pero la formulación de cargos la tiene solo la Fiscalía. Pero en las medidas cautelares es lo peligroso de que se actúe. Aquí, desde mi punto de vista, con la grabación directa que tenemos en el COIP, tiene que haber prisión preventiva. Y eso es lo que tiene que solicitar la Fiscalía desde mi punto de vista. Y a base de eso, por obvias razones, el juez tendrá que no cambiar la esencia del COIP cuando establece justamente constitutivas modificatorias o lo que sea. ¿Por qué? Porque siempre nuestros jueces, especialmente los que tienen compromisos, y estamos viendo en varios casos que siguen actuando pese a que hacen apelaciones, como el juez de Yaguachi. Y ese es un tema realmente es preocupante para los ecuatorianos. No podemos nosotros permitir en el Ecuador que haya jueces que se dediquen de diferentes lugares
el último caso es un juez que está en Manabí también y resuelve temas de otro nivel que están ahora dando cuestionamientos en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y porque se quiere deshacer de la Corte Constitucional. En este país políticamente están haciendo muchas cosas a través de los jueces. Y eso es lo que yo dejo claro aquí. Y esos son actos de corrupción. Son actos directos de corrupción que tienen que ser confrontados. La Corte Constitucional, que justamente ha dado sentencias muy ponderables en este país, que tiene maestros universitarios que están justamente ahora de jueces y que han ido dándonos a cada uno de los abogados para intervenir en los procesos y a los jueces y a los fiscales de este país y a la sociedad posiciones definidas constitucionales. Resulta que ahora quieren ser echados. Entonces, yo por eso siempre mantengo esta preocupación, porque tenemos que hablar antes, no después. No estar esperando de que se hagan posiciones diferentes y que un señor Rivera, que ya actuó de una manera en un caso, ahora quiera mantener una posición media parecida. No debe permitir eso la Fiscalía y no podemos permitir eso los ecuatorianos. Por eso te agradezco esta invitación que me ha dicho, pero mi punto de vista es totalmente objetivo. Hay muchas cosas, hay muchos temas que se tiene total información y se lo tenía muchos años y se presentó a la Fiscalía. Y eso es lo que estamos ahora, en pocas palabras, haciendo caminar un tema por una situación que, claro, planteaba Contraloría. Porque Contraloría, además, antes de que reformen justamente la Constitución, podía establecer el antecedente para dar una alternativa de que se inicie un enjuiciamiento justamente en derecho penal. Y eso es lo que está haciendo ahora la Fiscalía. Es por el tiempo que permitió además que actúe la Contraloría. Caso contrario se quedaba hasta sin eso. Entonces yo creo que tenemos que ser totalmente serios en el tema. Yo creo que cuando se trata de este tipo de temas, y especialmente la corrupción que incluso las denuncias ha costado la vida a candidatos presidenciales. En el Ecuador no podemos quedar callados. Los ecuatorianos tenemos que vivir en un país pacífico. ¿Cómo se vive en un país pacífico? Teniendo buena justicia, cuando haya buenos jueces, no comprometidos, que hagan lo que tienen que hacer. Y eso es lo que justamente pido el día de hoy, justamente en forma pública. Cuando se formule el cargo, espero que no pase tipo de cosas que no deben pasar. Y tienen que hacerse las cosas que se deben hacer. Doctor Román, por lo que usted dice y cuando señalaba que debiera pedir la orden de prisión preventiva, en este caso, contra el ex vicepresidente Jorge Glass, que ha sido condenado en dos procesos por actos de corrupción, ¿qué garantías hay con la justicia ecuatoriana? Usted ha citado al juez John Rodríguez de Yaguachi, que sigue en su puesto, seguramente protegido por el órgano administrativo y disciplinario. Lo destituyó el Tribunal Contencioso Electoral y él ha apelado. Pero él tiene no uno, varios fallos en casuística, varios fallos cuestionados. ¿Qué decir de este juez Leiber Quimis, juez de Montecristi, que se atreve a ir contra norma expresa, contra un dictamen constitucional, contra el blindaje que se hizo a lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio, previamente con un mandato popular expresado en las urnas del 4 de febrero del 2018, que le otorgó medidas, a unas acciones extraordinarias y que terminaron con el cierre de ese consejo? Pero ahí están estos jueces que actúan de esta manera. ¿Qué garantías hay? Usted ha dicho, hay dudas con el juez nacional Luis Rivera. ¿Qué garantías hay en este sentido? Mire, yo creo que los hechos, los actos que van pasando, vamos viendo a los ecuatorianos de forma pública, porque ustedes como periodistas nos ayudan a ver la información. Y dentro de eso se va viendo las actuaciones de varias personas. Hay una justicia captada porque nunca se cambiaron los jueces. Desde el Poreato se designó los jueces y siguieron manteniéndose las mismas personas
en los diferentes lugares. Nunca se ha hecho un control justamente en ese nivel. El Consejo de la Judicatura, yo siempre mantendré, usted ve el predicamento que tiene, usted pregunte en la sociedad, al ciudadano a pie en la calle, ¿qué piensa el Consejo de la Judicatura? Y le va a decir que realmente el Consejo de la Judicatura no vale. Porque si nosotros ejercemos la profesión diariamente, nos damos cuenta qué es lo que pasa con cada uno de las personas que actúan. Yo no voy a generalizar, porque hay personas que son buenas, hay profesionales que realmente han estudiado y hacen lo que tienen que hacer como jueces, como fiscales. Pero el problema es de que tenemos que romper el esquema del coleato. ¿Por qué? Porque el país ha mantenido una posición de criterios de jueces de ese nivel, que han querido irse contra la Corte Constitucional como máximo organismo del poder jurídico, va contra las leyes expresas, y ahora ya hablan de hacer prevaricatos. A estas alturas estamos comenzando a hablar de prevaricatos. Lo hago siempre el señor presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela. Hay que actuar con más fuerza en las cosas. Y no creo que tenemos que entrar en una acción en una posición de protección. Salió la Corte Nacional diciendo, es que ya no respaldamos al señor Terán, ahora ya no nos representa. Pero el momento que lo designaron, tenían que analizar una cantidad de aspectos, porque después les pasó lo que tenía que pasar. Tenía compromisos y ahora estamos viendo lo que sucede. Entonces, el efecto político en el Ecuador trae consigo muchas repercusiones. Yo creo que cuando estamos ahora eligiendo presidente y está un frente, una parte de ese aspecto, realmente nos trae consigo este tipo de cosas. El señor Alex Rivera fue abogado. Ese abogado, eso no importa, pero sí importa las decisiones que quiere tomar contra ley expresa, donde un juez contra ley expresa hace cosas contra la Corte Constitucional. La Corte Constitucional debe hacer cumplir su sentencia, punto. Y eso dice la Constitución y la ley. Y eso es lo que debemos convencer los ecuatorianos, de entender los ecuatorianos, que tenemos que apoyar a la Corte que dio una sentencia y que tenía y tiene que cumplirse. Caso contrario, los jueces tienen que entrar en investigación y tienen que terminar separados de su cargo. Porque hay mucha gente que antes eran abogados en libre ejercicio, y ahora como abogado en libre ejercicio, que terminaron haciendo los concursos, que se hacían como quieran, y resulta que quedaron de jueces. Y ahora vemos las repercusiones que nos van a pasar. Entonces, yo creo que el país ha tenido total conocimiento, diario conocimiento de actuaciones de jueces. Yo creo que esto tiene que cambiar. Esta situación, yo sé que no es fácil hacerla, pero sí hay que hacer con una alternativa de buscar en la justicia gente que no cometa corrupción, que no haga prevaricatos, porque ahora la Corte Constitucional también nos cambió el criterio en el punto del prevaricato, y ahora ya podemos hacer ciertas cosas que antes no las hacían. Entonces, hay muchas cosas que vemos que van a pasar. A la fiscal general se la quería separar del cargo porque investigaba. Y claro, ya no pudieron hacerlo. Ahora viene la Corte Constitucional. Es decir, tratar de quitar del camino la gente que controla en el país justamente la administración de justicia y los actos de corrupción. Eso no puede ser. Otro aspecto, que se mate un candidato a la presidencia cuando hablaba de temas de corrupción. Es grave, es sumamente grave que mi país esté en esas condiciones. Yo creo que tenemos los ecuatorianos, primero, que hacer unión de todos. Tenemos que entender que aquí no tenemos sectarismos, tenemos que hablar todos juntos. Y eso es lo que justamente manifiesto, para que no permitamos que se den resoluciones contra las leyes, la Constitución y los estándares internacionales. Que lo mínimo que tenemos que hacer en el Ecuador es eso, para poder vivir.
Doctor Pablo Encalada, a propósito de este caso de la formulación de cargos de la Fiscalía en presuntos actos de corrupción en la reconstrucción de Manabí, ¿cuáles debieran ser las garantías de la justicia? Cierto es, usted decía, aquí quien tiene la formulación de cargos, porque ha investigado la Fiscalía General, pero el juez tiene un papel importante, si da paso o no, de acuerdo a los elementos de convicción de la Fiscalía General. ¿Cómo dar plenas garantías, como decía el doctor Román, entre tantos casos de corrupción que han sido investigados y procesados? Lo que pasa es que el problema es de fondo, ¿no es cierto? Y generalmente nosotros nos quedamos en lo coyuntural, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con este caso en particular? ¿Qué pasa con este juez? Y por eso no alcanzamos a ver los reales problemas de la justicia. Yo en principio le digo, el principal problema de nuestro sistema de justicia es la falta de independencia. Es el principal problema. Luego tenemos un problema de falta de capacidad. Sí, creo que no creo que, o sea, en muchos casos sí serán buenos jueces, pero quizás en la mayoría no son los mejores jueces quienes están ahí. Tenemos un problema de gestión del Poder Judicial, ¿no es cierto? Es decir, hay varias cosas con las cuales tenemos que atender. Entonces, si nos salimos un poquito de este tema en particular, porque ¿cuál es la garantía? La garantía es que un juez pueda resolver en función de lo que le llevan las partes. Eso es la independencia, ¿no es cierto? Que si la Fiscalía presenta un caso sólido y demuestra que hay elementos excepcionales, demuestra que hay un peligro de fuga, por ejemplo, entonces solo en ese caso excepcional, este juez puede dictar una prisión preventiva. Así está diseñado el sistema procesal. Pero si es que no existen esos elementos, bueno, ese juez, en cambio, sin intereses, no sé, de algún poderoso, de algún político, o incluso corrupción, este juez tiene que dictar esa decisión en función de los hechos y las pruebas que le presentan en la audiencia. Esas son las garantías a las cuales usted se refiere, Miguel. ¿Cómo tenemos garantía de independencia? Yo me he referido de manera más, insisto, más global y no tan coyuntural. El candidato Noboa ha dicho que va a llamar a una consulta popular en su primer año de gobierno. Bueno, tendría año y medio si es que llega al poder. En el primer año llamaría una consulta. A mí me parece, primero, políticamente el mejor momento, ya vivimos esto, ¿no es cierto?, en el caso de Moreno, con mucho éxito en su consulta popular, y con el presidente Lasso, que lo hizo después, no nos fue tan bien, ¿no es cierto? Entonces, si es que llama a esta consulta, yo creo que tiene que estar incorporados los temas de justicia. Y eso no significa meterle la mano a la justicia. Significa que hay que retocar el orden normativo, el ordenamiento jurídico, para corregir aquellos problemas que tenemos en nuestro sistema normativo. ¿Cuáles son estos? Dos cuestiones. La primera, la composición y atribuciones del Consejo de la Judicatura. El problema principal del Poder Judicial está dado porque es un poder bicéfalo. Usted tiene en la función ejecutiva un presidente de la República, usted tiene en la función legislativa un presidente de la Asamblea Nacional, y usted tiene en el Poder Judicial dos cabezas, el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Estos, en el último año, digamos, no las personas que están hoy, pero se han pasado peleando por quién realmente tiene el poder. Por eso es lo que pasa, pasamos un año sin presidente del Consejo de la Judicatura. Un año. Luego, estos últimos días, la Corte Nacional le retira el respaldo al presidente del Consejo de la Judicatura. Es decir, no está claro, no es que no está claro, sino que hay un problema de representación y de ejercicio del poder en el Poder Judicial. Entonces, esto hay que reformar. El Consejo de la Judicatura no puede ser la máxima autoridad del Poder Judicial, sino que tiene que volver a la Corte Nacional de Justicia. Una parte de la consulta. Lo segundo, si queremos que los jueces, si queremos que la justicia, el Poder Judicial sea independiente, no pueden estar metidos los otros poderes del Estado dentro del Poder Judicial. ¿Y cómo sucede esto? El Consejo de la Judicatura está integrado por unos vocales que son elegidos por representantes de los otros poderes del Estado. Cambiemos esa forma de designación. Eso también se lo puede hacer a través de una reforma a la Constitución, que puede ser bien por una consulta popular, y que ya no sean, insisto, a través de este origen, sino que sean, por ejemplo, como era antes, las facultades de derecho, los colegios de abogados, gremios, organizaciones públicas, ¿no es cierto?, que puedan presentar a sus mejores candidatos para ser integrantes del Consejo de la Judicatura. Esto por un lado, es decir, composición y competencias del Consejo de la Judicatura es algo que debe reformarse
para garantizar independencia. Luego, tenemos que reformar también la forma de designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Aquí yo no tengo elementos para dudar del juez al cual se ha hecho referencia, al señor Rivera, ¿no es cierto? Porque él ha tomado una decisión en un caso anterior que no ha gustado a cierto sector de la población. Bueno, yo no conozco ese caso, no tengo elementos para dudar de él. Pero sí podemos decir, yo sí creo que en la Corte Nacional de Justicia no está reflejado lo mejor del derecho del país como tendría que ser. Ahí podrán haber, sí, la tercera parte de muy buenos jueces, pero no creo que ahí esté reflejado, y yo lo digo con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero no creo que ahí esté reflejado lo mejor del país, ¿no es cierto? Cuando las Cortes Nacionales, las Cortes Supremas, se supone que está más capacitados, la gente con mayor experiencia, que yo esperaría que sea quien llega después de una amplia carrera profesional, ¿no es cierto?, y termina en la Corte Suprema para dejar su experiencia ahí y dar su servicio al país. Hoy tenemos gente muy joven, gente que viene únicamente del Poder Judicial, porque al resto no nos interesa. A los abogados en libre ejercicio no nos interesa, a la gente de la academia tampoco nos interesa estar en la Corte Nacional, y esto es por varias razones. Entonces, otro de los temas que tiene que tocarse ojalá en una consulta popular, es cómo se van a nombrar a los jueces de la Corte Nacional. Alguien podrá decir, o creo que muchos se plantean, ¿por qué tenemos una Corte Constitucional que, si bien ha tenido decisiones polémicas, es verdad, eso es propio de una democracia, a unos nos gusta, a otros no, pero la Corte Constitucional es altamente respetada, tiene una legitimidad importante, ¿no es cierto? Y quizás es la institución más seria del país y más respetada. ¿Cómo llegamos a tener esta Corte Constitucional? Porque la forma de designación no es la misma que en las otras funciones del Estado. En las otras funciones, como en la Corte Nacional, uno va con su carpetita y dice, señores Consejo de la Judicatura, yo quiero ser juez de la Corte Nacional. En cambio, los jueces de la Corte Constitucional son propuestos por otros órganos del poder, ¿no es cierto? Es decir, el Ejecutivo dice, estos son mis candidatos a jueces de la Corte Constitucional. Y por lo tanto, yo pongo como ejemplo al doctor Hernán Salgado, a Ramiro Ávila, a Daniela Salazar, a Enrique Herrería. Yo no sé si ellos se habían presentado personalmente a un concurso, pero como son otras instituciones públicas, otros órganos de poder, que los proponen como candidatos, yo creo que ellos han sentido una obligación moral con el país. Y eso hizo que tengamos unos jueces de este nivel como son ellos. Por lo tanto, si reformamos la forma de selección de los jueces de Corte Nacional e invitamos a los órganos de poder, organizaciones nacionales, y otra vez facultades de derecho, colegios de abogados, a que presenten a sus mejores candidatos, probablemente mucha gente que no está dispuesta a este momento a integrar la Corte Nacional se vea en un compromiso moral con el país para asumir un cargo de esta magnitud que últimamente, en los últimos años, no tiene este revestimiento. Es decir, hace muchos años, yo recuerdo cuando era estudiante, y el sueño era ser juez de la Corte Nacional, de la Corte Suprema. Decíamos como algo, ojalá algún día en la cúspide de mi carrera profesional pueda integrar esa alta magistratura. Hoy por hoy eso no sucede. No hay esa ilusión de pertenecer, de ser juez de la Corte Nacional. Y eso creo que hay que retomarlo y hay que hacer pasos como los que yo estoy explicando, que creo que son altamente viables. Bien, muchas gracias por estas reflexiones a los penalistas doctor Ramiro Román y doctor Pablo Encalada sobre este caso específico que lo hemos planteado, la formulación de cargos en uno de los presuntos actos de peculado en la reconstrucción de Manabí, pero también hablar los temas de fondo que necesita cambios tanto la justicia ecuatoriana cuanto el órgano administrativo y disciplinario, que no puede seguir en estas condiciones con una imagen por los suelos que no garantiza, por ejemplo, el proceso de selección de 7 jueces nacionales. Muchas gracias al doctor Ramiro Román y al doctor Pablo Encalada. Muchas gracias. Buen día con todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador. 7:14 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y ya volvemos con el constitucionalista doctor José Chalco y el doctor Jorge Peñafiel, asambleísta electo por el Movimiento Construye, para hablar qué se puede hacer con este Consejo de Participación Ciudadana impresentable que quiere, por sobre norma expresa, revisar las decisiones del Consejo de Participación Transitorio.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación, el microinformativo de esta hora. El gobierno del presidente Guillermo Lasso en estos 2 años puso especial atención en la educación intercultural, mejorando las remuneraciones de 12.130 docentes que cumplen el perfil requerido en la ley. Además, se reabrieron 247 escuelas rurales. Como política de Estado, el Ejecutivo busca recuperar la dignidad en la educación de niños, niñas, adolescentes y maestros rurales del país. Esta es la verdad. Solo en el 2022, el gobierno nacional realizó inversiones para reacondicionar 3.000 colegios, reparar 2.000 y construir 16 nuevas unidades educativas en las principales ciudades del país. Todas ellas cuentan con infraestructura y equipamiento de primer nivel. Hasta aquí, su microinformativo. Usted ha escuchado información verificada, información confiable. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante, cocina internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Inauguramos la temporada de espectaculares langostas y centollas Jumbo del Pacífico en sus exquisitas preparaciones. Reserve nuestros exclusivos salones privados. Reservaciones al 3331-486 o al 098-18-53-652. Consulte además por nuestros menús exclusivos para celebración de eventos. Estamos ubicados en Federico Páez y 14200 y Juan Huiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. El Dorado Restaurante. Les esperamos. Presentamos